Bueno, muchas gracias por haberme hecho participar en este evento y gracias por la espléndida presentación que nos has hecho, Ángel. Yo quisiera concentrar los comentarios primero en un intento de síntesis del espléndido panorama tan abierto que nos ha planteado Ángel, basándome en lo que ha presentado el día de hoy y en los dos documentos que hizo el favor de enviarnos en días anteriores. En segundo lugar, hacer algunos comentarios de qué tiene que ver esto, cómo nos afecta, o qué con la reforma energética, con el momento que vivimos en México actualmente, y finalmente algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. Por lo que hace a lo primero, yo creo que Ángel destaca con mucha precisión cómo a México le es muy importante lo que pasa en Estados Unidos, en Canadá, en donde estamos insertos geográficamente, económicamente, políticamente. Y aquí conviene sintetizar cuál es la estrategia que lidera Estados Unidos y Canadá en materia de energía para América del Norte. Esto se lo es muy amplio, pero yo creo que hay algunos elementos que él ha destacado que conviene subrayar. Uno, Estados Unidos se propone reducir las importaciones de crudo, es altamente dependiente. Estas importaciones han ido reduciendo, actualmente son de 8.5 millones de barriles diarios, según algunas estimaciones. Para 2021 se reducirá a 6.8. El día de antier el secretario Guajardo de México dijo que para esas fechas Estados Unidos ya no importaría crudo. Yo creo que es una intención que se los van a agradecer los americanos, pero creo que está muy distante de las cifras que el propio gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer. Pretende ser un exportador de gas, está consolidándose como tal a base de los descubrimientos de gas shale. Está tendiendo a reducir en la medida que puede los precios del gas, en parte de los energéticos, pero en particular del gas, y también tiene, por supuesto, objetivos de reducir emisiones, impacto en la competitividad, empleo, etc. Ese es el interés que lidera Estados Unidos en América del Norte. Canadá, por su parte, se quiere colocar y se ha colocado como un exportador de crudo. Hay problemas de que su crudo que está extrayendo es un crudo con muchos problemas de contaminación, contaminantes, y esto ha creado problemas para poder desarrollar la infraestructura en Estados Unidos que llegaría hasta México, o que se articularía con México, pero esa es, digamos, la posición de Canadá, exportador de crudo, dije de gas, perdón, de crudo, un crudo sucio, ya se ha consolidado como el tercer lugar mundial a nivel de reservas de crudo, y ya desplazó a México como segundo importador de Estados Unidos, ahora somos tercero, y también ha sustituido el gas no convencional, ha logrado con esto compensar la declinación del gas convencional, pero también se está convirtiendo en un importador de gas a Estados Unidos. Ese es, pues, dentro de los muchos elementos esenciales de la estrategia de América del Norte. ¿Qué con México? Ángel nos destaca con mucha precisión que la reforma energética avanza hacia una conexión estrecha con el marco de libre comercio que se construye en América del Norte. Considera que Pemex, que era un monopolio, ahora se acerca a esa conexión estrecha en ese marco. También nos dice que México se encontraría con la reforma energética en una posición abierta para sacar ventajas de los acuerdos transpacífico y transatlántico. México mantenía, nos dice, barreras para recibir capitales en la industria petrolera, y con la reforma energética se abren nuevos espacios para el acceso a tecnología y organización mediante contratos de producción compartida y licencias, y la reforma considera que el país debe integrarse a ese nuevo marco, un mercado abierto al juego de los intereses de los actores energéticos. Él señala que este objetivo no aparece siempre explícito, pero que está como razón de ser, una de las razones de ser de la reforma energética. Con México, efectivamente, la expectativa es que hay un incremento de reservas de crudo y una capacidad de recuperar la capacidad de exportación, y esto se puede complementar con el enfoque de los Estados Unidos. Estados Unidos está reduciendo sus importaciones, sigue importando y va a seguir importando por un tiempo que puede diferir las fechas, los 20, los 30,
y México necesita gas, tiene desarrollada su industria eléctrica recién privatizada en la parte de generación a base de gas fundamentalmente, y va a seguir esto. Y también Ángel nos señala que las formas de organización, Estados Unidos y Canadá tienen industrias abiertas al movimiento de capitales y al mercado. El Estado, nos dice, pone objetivos, reglas, financia investigación, y las compañías privadas invierten con objetivos particulares y asumiendo riesgos. La reforma energética se ha propuesto pues acercar a México a ese esquema de organización, aunque no se plantee de una manera explícita y abierta como lo señala él. Y entonces viene una serie de preguntas que alrededor de esto elabora Ángel, que me parece que son muy importantes: hasta dónde México compite con Canadá, hasta dónde se puede llegar en este proceso, etc. Y yo aquí es donde me quería concentrar en algunos comentarios generales. La simetría energética entre México y los Estados Unidos y Canadá es enorme. Efectivamente hay diferencias institucionales y de organización de mercados, ahora formalmente superadas con la reforma energética, como lo afirma Ángel, pero hay otras consideraciones de particular relevancia que seguramente van a estar detrás de estas, como interrogantes, detrás de esta nueva formación de mercados. Estados Unidos es deficitario en crudo y todo apunta a que seguirá haciéndolo al menos en las próximas 2 décadas. Su estrategia tiene propósitos pues de aumentar la producción y transformar el crudo, no exportar crudo, y hasta ahora ha tenido éxito en ese objetivo, y hay razones que permiten suponer que seguirá avanzando en esa dirección. La pregunta es: ¿cuáles son las opciones para México, suponiendo que mantenemos un mínimo de soberanía para una decisión de interés nacional? Canadá ha incrementado la producción y la exportación de crudo a ese país, desplazó a México como segundo abastecedor, ya lo decía, y las posibilidades futuras están sujetas a superar la disputa ambiental que tiene con los ambientalistas, porque el crudo de ese país es altamente contaminante. Está todo el problema de los ductos que quieren llegar hasta el sur de los Estados Unidos, hasta la costa, etc. ¿Cuáles son las opciones para México? Suponiendo también que tenemos un mínimo de soberanía para atender el interés nacional. Y el tercer aspecto es: Estados Unidos exporta gas a Canadá y a México, y la tendencia es al aumento, aunque prevalecen incertidumbres de extracción en el largo plazo. Y de nuevo surge la pregunta: ¿cuáles son las opciones para una decisión de interés nacional? Y yo creo que las respuestas a estas preguntas, yo quiero señalar 5 elementos que deben tomarse en cuenta para poder tener una apreciación realista de esto. Primero, México tiene una tendencia al estrangulamiento energético externo, que por lo menos hasta ahora parece frontal. Por una parte, disminuye la capacidad exportable de crudo, aumenta la importación de gas natural y de todo tipo de productos procesados, gasolinas, diésel, petroquímicos, fertilizantes, y hay una insuficiencia en las alternativas de energía renovable, y la nuclear ni siquiera está considerado, más allá de expansiones de Laguna Verde, en exploración, pero todavía sin decisiones. En el corto y mediano plazo, yo creo, a mi modo de ver, que es poco lo que puede lograrse con toda la reforma energética para poder lograr romper con esa trayectoria. Las reservas probadas, con reforma energética, sin reforma energética, peor si Pemex pierde el control o la solicitud que ha hecho de lo de Ronda Cero, que de por sí aparentemente ya viene sin copete. Aparentemente las reservas probadas, aparentemente porque no hay información clara, es opaca, pero aparentemente las reservas probadas están dentro de los campos de producción que Pemex solicitó, pero con un recorte de un 10% más o menos, aparentemente, ¿no? Y esas reservas, muy probablemente, tal como sucedió en este año, que rompió la tendencia de los últimos 10 años, se están reduciendo y se van a seguir reduciendo. Si aquí no es un problema de inversión, de talento, el talento en agua sonera lo tiene Pemex, no están las reservas. No es un problema de inversión, las inversiones que ahí se requieren no son fundamentales, es decir, es un problema natural por el agotamiento de los yacimientos tradicionalmente explotados
y alguien podría decir por el mal manejo que ha habido, precipitado, lo que sea. El hecho es que eso está difícil que se pueda probar que puede ser de otra manera. Las reservas probadas de crudo, aparentemente, todo parece indicar que dan para unos años, puede ser este sexenio y un pedazo del otro. De las reservas posibles y probables, está Chicontepec, que es un interrogante. Puede ser que se superen problemas, hasta ahora se ha fracasado en elaborar una estrategia de extracción, pero puede ser, es una incertidumbre. El resto de las reservas probadas y posibles, partes son interesantes, puede haber algunas posibilidades para compensar el deterioro de las reservas probadas, pero el panorama, pues, en cuanto a reservas probadas en primer lugar y en segundo lugar posibles y probables, es que realmente hay una, si no se descubren nuevos campos, como lo dice Petróleos Mexicanos, ese estrangulamiento va a seguir. De manera que las apuestas están puestas en Chicontepec como reservas, y luego con el tesorito de las aguas profundas y con la incertidumbre que plantea la explotación de lutitas, suponiendo y confirmando que efectivamente sí hay las reservas que han detectado el gobierno de Estados Unidos en México. México no podrá seguir exportando crudo, pues, con los volúmenes a Estados Unidos, que se señala en las cifras, ya lo estamos viendo ahora. Ángel señalaba algunas cifras, y la posición de Canadá, pues todo parece indicar que se va a seguir posicionando. Seguiremos importando gas natural, petrolíferos, fertilizantes, petroquímicos, gas. Todo parece indicar además que la petroquímica, esas ventajas potenciales que tuvimos durante 40 años, se acaban al acabarse la extracción, al disminuir la extracción de hidrocarburos ricos en materia prima para la petroquímica y para los fertilizantes. Por supuesto que se puede replantear la petroquímica, se debe replantear la petroquímica, los fertilizantes, de otra manera distinta a como se planteó durante 30, 40 años que los desperdiciamos. La interrogante es, pues, hasta dónde se puede seguir esa tendencia, y la respuesta yo creo que rebasa el ámbito de la energía. Hasta dónde podremos seguir comprando en el exterior los energéticos transformados de forma primaria, por los sectores públicos o por los sectores privados. Aquí hay un problema de capacidad de compra externa del país, de presiones sociales y de elementos políticos para atender ese abasto. Pero esto, pues, va a seguir en tanto se pueda ir solventando este déficit que cada vez apunta a ser mayor. En este momento todavía tenemos un superávit con las cifras de Pemex. Si se integran las cifras de petroquímica, industrial y de otro tipo que no importa Pemex, muy probablemente ya debe haber déficit energético. Nadie ha hecho la cuenta, ¿verdad? Pero lo que no hay duda es la tendencia. El plazo puede cambiar y la composición. El segundo elemento que yo creo que hay que destacar es que, a diferencia de Estados Unidos y de Canadá, las finanzas públicas de México están ancladas a los ingresos petroleros. Las finanzas seguirán dependiendo de los ingresos petroleros, al menos mientras sean significativos esos ingresos y mientras no se modifique la estructura de la base tributaria. En el corto y mediano plazo es poco, nada o contraproducente lo que se logre con la reforma energética. Si aumenta la extracción de crudo, o como se pretende, la tasa de renta petrolera va a ser muy inferior a la que estamos habituados y va a ser compartida por los particulares, por el esquema que sea de contratación. Este será, pues, un factor además de resistencia y de conflicto permanente al interior de quienes deciden el destino de este país, porque por una parte están los objetivos energéticos, competitivos, de participación privada, y por otra parte está la caja de la Secretaría de Hacienda. El tercer elemento es que el pivote de desarrollo de México que significó la industria petrolera está esterilizado. El contenido nacional en la fabricación de bienes de capital, que son lo fundamental en la inversión, se ha desmantelado. Si en este momento aumenta la inversión en el sector petrolero, pues se aumenta con plataformas y con equipos ya existentes o que están en el mercado, los cuales ya están construidos o se van a construir, como lo ha hecho Pemex, con contratos en Singapur o en España, ¿verdad? Pero no en México. Si está desmantelada, y eso permite entender que no es un problema de intención, se puede poner el porcentaje de contenido nacional, del que se quiera,
sí, es una cuestión física, es decir, la plataforma ahí está, y si se quiere construir una plataforma, hay que hacerlo bajo otra óptica, no es armarlo como si fueran camisas, no son fábricas de camisas, ni tampoco está ir al supermercado. El tercer elemento que yo creo que es importante, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, es que las estrategias nacionales de energía de México es errante, por llamarlo de alguna manera. Hemos tenido 4 o 5 estrategias nacionales de energía, 2 no fueron aprobadas por el Congreso, otras 2 sí fueron aprobadas. La que tenemos ahora, que fue presentada al Senado, está siendo analizada por el Senado. Yo no lo he podido encontrar en ninguna parte, en un portal. Puedo recurrir a algún amigo, no he querido hacerlo. Sé que tiene 50 y tantas páginas y que está basado en lo anterior, etc. Pero es una estrategia secreta, fue secreta, por más que la ley dice otra cosa y por más que tiene un mecanismo de consulta, etc. Pero si no se conoce. Se conocerá en el momento que el Senado se pronuncie, que probablemente será, se concluya este mes. Pero en todo caso, la política exploratoria, que es lo fundamental acá, es una política exploratoria errante. Las metas nacionales que se señalan ahí son de extraer crudo, extraer gas, y siempre la base de poder cubrir la brecha entre lo que se está acabando y lo que se necesita como meta, como objetivo, que por lo demás no tiene ninguna base de sustentación con el desarrollo del país, simplemente es mantener la tendencia que había en el pasado, ese tipo de objetivos. Pero esa meta está basada en palabras, así palabras textuales como por descubrir, por encontrar. Es decir, la política exploratoria del país está puesta, como diría en algún momento David Ibarra, en los milagros, ¿no? Bueno, suponiendo que, sí, a lo mejor es un poco drástico y no son milagros, sino que puede funcionar lo de gas, lo de shale gas, shale oil, lo de aguas profundas y lo de Chicontepec. Ahí es donde está la apuesta, pero no hay una política exploratoria, es la reforma energética, los capitales privados, el acceso, lo va a hacer, y por Dios que lo va a hacer, y por eso digo lo de milagro, ¿no? Hay una caja negra, es decir, evidentemente cuando uno hace el mix de energías, un país tiene que tomar una decisión sobre nuclear. Es una posibilidad concreta, tiene ventajas, tiene desventajas, tiene esto, tiene aquello, y además hay que planear a largo plazo, mediano plazo. Y ahí hay una caja negra, se habla de energías limpias, metiendo gas con energías renovables, cuando son decisiones y mundos muy distintos, con lo cual